Hola con todos, mi nombre es Fran García y hoy día vamos a tocar un tema interesante de impuesto a la renta, que es el tratamiento de los sujetos no domiciliados. Para analizar este tema he considerado conveniente primero realizar una explicación general de el tratamiento de los domiciliados y no domiciliados para luego concentrarnos en cómo se graban a los sujetos no domiciliados en el Perú. Y para eso he hecho este cuadro o este esquema en el que voy a mostrar de manera esquemática cómo se relacionan todos los conceptos de impuesto a la renta. Primero, en los cursos de impuesto a la renta siempre empiezan señalando cuáles son los tipos de rentas gravadas. Está primero la teoría de renta producto, la de flujo de riqueza y la del incremento patrimonial. Estas teorías aplican tanto para personas naturales como para personas jurídicas. No vamos a ahondar ahora en qué tipos de rentas están gravadas para personas naturales o personas jurídicas, sino nos vamos a concentrar en la situación de domiciliados y no domiciliados. En cuanto a personas naturales, si son domiciliadas, la ley señala de que para los domiciliados las rentas van a ser gravadas tanto las rentas de fuente peruana como las rentas de fuente extranjera. Las rentas de fuente peruana se clasifican en 5 categorías. En cambio, las rentas de fuente extranjera no se clasifican. Entonces, aquí debemos de tener claro que las rentas gravadas de las personas naturales, si son domiciliadas, van a estar clasificadas en dos tipos. Las rentas de fuente peruana, que tienen 5 categorías, y las rentas de fuente extranjera, que son independientes. Por otro lado, tenemos a las personas naturales que son no domiciliadas. Si son no domiciliadas, solamente van a gravar por sus rentas de fuente peruana. Y estas rentas de fuente peruana también se categorizan. Se categorizan en las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Las rentas de primera categoría son las rentas de arrendamientos. Las rentas de segunda categoría son las rentas del capital, como las rentas por intereses, dividendos o regalías, y también tenemos a las ganancias de capital. Luego tenemos a las rentas de tercera categoría, que son las rentas de empresariales. Y finalmente tenemos a las rentas de trabajo, que son las rentas de cuarta, provenientes del trabajo independiente, y las rentas de quinta, provenientes del trabajo dependiente. Entonces, este es el esquema de las personas naturales. Para saber si una renta es renta de fuente peruana, lo que tenemos que hacer es analizar los supuestos que están regulados en los artículos 9 al 12 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí se señala qué tipo de rentas son rentas de fuente peruana. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, una vez que analizamos qué tipos de rentas están grabadas para estas, lo siguiente es determinar su domicilio. Si son personas jurídicas domiciliadas, también van a gravar por todas sus rentas, tanto las de fuente peruana como las de fuente extranjera. Pero en el caso de las rentas de fuente peruana, solamente van a gravar las rentas de tercera categoría. No se categorizan, como en el caso de las personas naturales, en 5 categorías, sino solamente todas sus rentas entran en la tercera categoría. Y adicionalmente tienen sus rentas de fuente extranjera. Por otro lado, si la persona jurídica es no domiciliada, solamente va a gravar por sus rentas de fuente peruana, y para esto también tenemos que analizar los supuestos que están en los artículos 9 al 12 de la Ley del Impuesto a la Renta. Estas rentas de fuente peruana todas van a ser rentas de tercera categoría, y eso implicaría que todas las rentas de las personas jurídicas no domiciliadas que provengan de rentas del capital o por ganancias de capital o rentas empresariales van a gravar como rentas de tercera categoría. Para responder esto es importante tener en cuenta de que la ley señala de que los no domiciliados solamente tributan por sus rentas de fuente peruana. Si lo vemos en este esquema, las personas naturales no domiciliadas solamente van a tributar por sus rentas de fuente peruana. Así, para determinar si una renta es de fuente peruana, tenemos que ir a estos artículos de la ley del impuesto a la renta, que estas rentas se categorizan. De igual modo, en el caso de las personas jurídicas, si son no domiciliadas, solamente van a tributar por sus rentas de fuente peruana, e igual tenemos que ir a estos artículos para definir este tipo de renta. Ahora, ¿importa la nacionalidad de las personas naturales? En realidad, no. Para determinar si una persona natural es domiciliada o no domiciliada, lo que importa, si un extranjero, digamos, quiere determinar si es domiciliado o no domiciliado en el Perú, lo que importa es verificar los días de presencia física que ha tenido en el territorio peruano. En el caso de las personas naturales, se presumen que son, las personas naturales extranjeras se presume que son no domiciliados. Para que lleguen a ser
domiciliados en el Perú, lo que tiene que suceder es de que tienen que estar presentes en el territorio peruano más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. Esa es la regla. Entonces, un extranjero podría convertirse en domiciliado en Perú. Y de igual modo, podría perder esa condición de domiciliado y podría convertirse en no domiciliado si tiene, por el contrario, 183 días de ausencia, ausencia del territorio peruano. Eso que implicaría de que un extranjero que tiene la condición de domiciliado podría perder esta condición si está ausente del territorio peruano más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. En el caso de las personas jurídicas, es más sencillo determinar la condición de domiciliado o no domiciliado. Para esto solamente lo único que tenemos que hacer es verificar el lugar de constitución. Así, las personas jurídicas constituidas en Perú son personas jurídicas domiciliadas y por tanto les aplica este régimen. Y si son personas jurídicas no domiciliadas, si son personas jurídicas constituidas en el extranjero, les aplica este régimen de los no domiciliados. Y por tanto solamente grabarían por sus rentas de fuente peruana. Los sujetos no domiciliados son aquellos que según la ley tienen esta condición. Ya hemos visto los criterios que existen en la ley para determinar si un sujeto es domiciliado o no domiciliado, tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas. Y justamente ese es el criterio o la distinción que existe en la ley para diferenciar estos sujetos no domiciliados. Tenemos de un lado a las personas naturales no domiciliadas con todo este tratamiento, según el cual graban por sus rentas de fuente peruana con estas categorías. Y por otro lado, tenemos el segundo grupo de no domiciliados, que son las personas jurídicas, que también graban solamente, personas jurídicas no domiciliadas que graban solamente por sus rentas de fuente peruana, y todas estas graban como rentas de tercera categoría. Además, esta distinción es clave porque en la ley del impuesto a la renta existen tasas de retención distintas para personas naturales no domiciliadas y para personas jurídicas no domiciliadas. Las rentas que están grabadas para los no domiciliados, tanto personas naturales como personas jurídicas, son las rentas de fuente peruana. Ahora, en la ley, como mencioné, existen estos artículos que definen cuándo una renta es de fuente peruana. Ahora vamos a ver algunos de los criterios de fuente que están señalados en la ley del impuesto a la renta para estas rentas. En el caso, por ejemplo, de las rentas provenientes de arrendamientos, para definir si un arrendamiento es una renta de fuente peruana, tenemos que determinar dónde está ubicado el inmueble. Si el inmueble está ubicado en el extranjero, sería una renta de fuente extranjera. El pago por un arrendamiento de un inmueble ubicado en el extranjero. Pero si el inmueble está ubicado en territorio peruano, esa renta sería renta de fuente peruana. Entonces ese es el criterio para los inmuebles. De otro lado tenemos a las rentas del capital. Aquí en las rentas del capital tenemos a los intereses. Para definir si un interés es una renta de fuente peruana, en la ley se señalan dos criterios: el domicilio del pagador o el criterio de utilización económica. Según el criterio del domicilio del pagador, sería entonces renta de fuente peruana si el interés es pagado por un domiciliado. De igual modo, aplican estos criterios de fuente para las regalías, que también son rentas del capital. Si las regalías son pagadas por un domiciliado en Perú, sería una renta de fuente peruana. Y asimismo, también para las regalías aplica el criterio de la utilización económica. Por otro lado, tenemos a las rentas provenientes de dividendos, que también son rentas de capital. Si estas rentas de dividendos son pagadas por un domiciliado en Perú, un sujeto domiciliado en Perú, entonces esas rentas serían rentas de fuente peruana. Si los dividendos son pagados por una persona jurídica domiciliada en el extranjero, serían rentas de fuente extranjera. Además, en la ley existe una regla de fuente para las ganancias de capital. Para las enajenaciones provenientes de acciones, la regla es la siguiente: si la acción ha sido emitida por una persona jurídica domiciliada en Perú, esa enajenación va a generar una renta de fuente peruana. Si se enajena una acción emitida por una persona jurídica domiciliada en el extranjero, esa ganancia generaría una renta de fuente extranjera. Y finalmente, para las rentas empresariales o las rentas provenientes del trabajo independiente o dependiente, aplicaría el criterio del lugar de prestación del servicio. Si el servicio empresarial o el servicio o el trabajo dependiente o independiente es prestado en el Perú, eso sería
o eso generaría, o la renta pagada por esos servicios generaría renta de fuente peruana. Si son prestados en el extranjero, esa renta pagada por ese servicio generaría renta de fuente extranjera. En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas, aplican los mismos criterios que ya hemos comentado para las rentas de capital para definir si una renta es de fuente peruana o de fuente extranjera, es decir, aplican los mismos criterios para intereses, regalías, dividendos o ganancias de capital, también que son también estas rentas. Y para las rentas empresariales aplicaría también la regla del lugar de prestación del servicio. Si una persona jurídica no domiciliada presta servicios empresariales en Perú, esa renta sería renta de fuente peruana, y si los presta en el extranjero sería renta de fuente extranjera. Para la tributación de los no domiciliados, para responder a esta pregunta, debemos de tener en claro cuáles son los sistemas de gravamen que existen para los sujetos no domiciliados. Ya vimos antes cuáles son los tipos de sujetos no domiciliados: personas naturales y personas jurídicas. Así están distribuidos en la ley del impuesto a la renta. Ahora, lo que importa ver para esta pregunta es definir el sistema de gravamen. En la ley del impuesto a la renta existen dos sistemas de gravamen claramente diferenciados para los sujetos no domiciliados. Tenemos por un lado el sistema de retenciones y el sistema del establecimiento permanente. Mediante el sistema de retenciones no existe un establecimiento permanente, sino quien genera la renta es directamente el no domiciliado, sin intermedio de un establecimiento permanente. Entonces puede ser la renta generada por una persona natural o por una persona jurídica no domiciliada. Si es una persona natural, va a generar, como ya mencionamos, rentas de fuente peruana de la primera a la quinta categoría, y si es persona jurídica, renta de fuente peruana, todas grabadas como rentas de tercera categoría. Para determinar el monto a retener, es decir, el sujeto pagador al momento el pagador domiciliado al momento de determinar la renta que va a estar sujeta al sistema de retenciones, se deben de considerar dos conceptos. Primero, la base imponible sobre la cual se va a calcular el impuesto a la renta. Entonces son dos conceptos: base imponible y la tasa para determinar el impuesto a la renta del no domiciliado mediante este sistema de retenciones. En primer lugar, sobre la base imponible es importante tomar en cuenta lo que señalan los artículos 76 y 48 de la ley del impuesto a la renta. Aquí se señalan cuáles son las bases imponibles a considerar para las retenciones de sujetos no domiciliados. Así, para las rentas de primera categoría se considera todo el monto pagado por rentas de arrendamientos como renta neta. De igual modo, para las rentas de segunda categoría se considera todo el 100% de lo pagado como renta neta. ¿Qué significa que sea el 100% considerado? Que no van a haber deducciones. Todo el monto pagado va a ser considerado para aplicar posteriormente la tasa. En el caso de las rentas de segunda categoría, hay una excepción para las rentas generadas a través de ganancias de capital, es decir, a través de enajenaciones. En estos casos, se tiene que deducir previamente el costo computable, es decir, lo que se pagó para adquirir ese bien que está siendo enajenado. Por otro lado, en el caso de las rentas de tercera categoría, también en principio todo el monto pagado es la base imponible, por eso acá he puesto el 100%, pero si la renta de tercera categoría proviene de enajenaciones, ahí también tenemos que deducir el costo computable. Entonces, al monto del ingreso menos el costo computable, sobre ese monto vamos a calcular el impuesto a la renta a pagar. Por otro lado, en el caso de las rentas transfronterizas, no aplica esta regla de considerar el 100% como la base imponible del impuesto la base imponible para calcular el impuesto de los no domiciliados. ¿Por qué? Porque acá debemos de fijarnos en lo que establece el artículo 48. En el artículo 48 hay un listado particular de determinados tipos de rentas que establecen cuál es la base imponible para cierto tipo de rentas. Por ejemplo, arrendamiento de naves o aeronaves y otro tipo de rentas. Posteriormente, para las rentas del trabajo existen dos formas de cálculo. Para las rentas de trabajo independiente se considera como renta neta para efectos de la base imponible el 80% de lo pagado a la persona natural no domiciliada, y en cambio para las rentas de quinta categoría provenientes del trabajo dependiente se va a considerar como base imponible el 100%. Bien, entonces esto es con respecto a la base imponible. Una vez obtenida o determinada la base imponible, lo siguiente es determinar cuál es la tasa aplicable, cuál es la alícuota para determinar el impuesto a la renta. Ahí tenemos dos tipos de tasas: las tasas para personas naturales no domiciliadas
y en este caso aplicamos las tasas que están señaladas en el artículo 54. En este artículo hay un listado de tasas por determinado tipo de renta, por determinado tipo de operación, y se deben de aplicar estas tasas. Y por otro lado tenemos a las tasas para personas jurídicas no domiciliadas, y en este caso aplicamos las tasas del artículo 56, y ahí también existe una distribución de tasas aplicables para estos sujetos. Entonces, estos dos conceptos se tienen que considerar para determinar el monto a retener a sujetos no domiciliados. Eso es con respecto al sistema de retenciones. Pero antes de continuar, es importante preguntarnos qué pasaría si no se aplicaría el sistema si no se retuviera. Si no se cumpliera con la retención, si el pagador no cumple con retener, ahí se generan dos consecuencias. Una, se generan multas según el Código Tributario para el agente de retención, y la segunda consecuencia es de que el agente de retención se va a considerar como responsable solidario ante la administración tributaria. Ahora bien, con respecto al otro sistema, que es el sistema cuando existe establecimiento permanente, no aplican las retenciones que ya hemos conversado, sino lo que se aplica en este caso es un sistema similar al sistema de determinación de las personas jurídicas domiciliadas. De hecho, es el mismo sistema. Entonces, para los establecimientos permanentes de personas jurídicas no domiciliadas, van a gravar todas sus rentas como rentas de tercera categoría y solamente van a gravar por sus rentas de fuente peruana. Cuando hay un establecimiento permanente, para eso tenemos que fijarnos en lo que señala el artículo 14b de la Ley del Impuesto a la Renta, que señala 4 supuestos de establecimiento permanente. Está el establecimiento permanente material, que es el concepto general, el de servicios y de obra, que requiere un determinado tiempo de presencia física en el Perú, y el establecimiento permanente agente. Con esto ya definido, cuando ya tenemos definido un establecimiento permanente en el Perú, lo siguiente es determinar la renta que va a estar sujeta para este establecimiento permanente. Cuando un domiciliado pague rentas a un establecimiento permanente de un no domiciliado, ahí no van a aplicar retenciones, sino el establecimiento permanente va a ser el que va a tener que calcular y pagar directamente su renta como una persona jurídica domiciliada, es decir, va a tener que presentar una declaración jurada anual y calcular su renta bajo el sistema de las rentas de tercera categoría, es decir, va a tener que considerar ingresos, costos y gastos para finalmente determinar su impuesto a la renta del ejercicio. Entonces, estos son los dos sistemas que existen para los sujetos no domiciliados.